siempre, siempre en tu presencia. Gracias por permitirnos honrarte con nuestras ofrendas en esta mañana, por permitirnos darte de lo que tú nos has dado, de lo que tú has puesto en nuestras manos, de lo que tú, Señor, has enviado como tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, que nos das este privilegio hermoso esta mañana de acercarnos a ti y de poder, Señor, ofrecer no solamente nuestro corazón, sino nuestra gratitud, y como dice tu palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Señor. Es para nosotros un motivo de gratitud, de agradecimiento, un reconocimiento maravilloso en nuestro corazón de que tú eres el Dios que nos da todas las cosas, Señor, y es de lo que tú nos has dado que nos permites traer para ofrecerte, Señor. Bendice cada vida, bendice cada hermano, bendice cada corazón, y gracias, Dios, por toda esa fidelidad tan maravillosa y tan hermosa, Señor. Asimismo, te damos gracias en esta mañana por la salud de nuestros hermanos, Señor. Gracias por el sustento que pones sobre nuestras vidas, y gracias, Dios, porque tú eres toda la medicina que necesita nuestro corazón. Gracias, Dios, por la vida de nuestra hermana Liliana, Señor. Gracias porque has puesto en toda esta semana tu mano sobre ella. Señor, has permitido, Dios, que ya esté de regreso en casa, que se esté recuperando. Gracias, Dios, porque has sustentado su vida, la de su familia. Gracias, Dios, porque eres tú el que nos sostiene, Señor. Y en los momentos, Dios, donde aparece una crisis en nuestro camino, podemos darnos cuenta, Señor, que tú sigues siendo Dios en esas situaciones, sustentando y haciendo tu obra en medio de nosotros. Gracias, porque aún en medio de los momentos difíciles nos permites levantar voz de alabanza, voz de gratitud, voz, Dios, de los cielos, de adoración delante de tu presencia, reconociendo que es en tus manos en quien están nuestras vidas, Señor. Bendecimos cada vida y te damos gracias por la obra que tú haces en nosotros, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, precioso y soberano Salvador. Muy buenos días. Dios los bendiga. Bueno poderlos... ¿Dónde está? Buenos días a todos. Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta mañana hermoso del Señor, porque todo lo que nos lleve a disfrutar de la presencia del Señor es hermoso. Es hermoso. Y el domingo es especial porque podemos venir juntos a disfrutar. Dios nos da la oportunidad de disfrutar todos los días de Él, pero un día como hoy nos da la oportunidad de disfrutar de Él juntos, estar en las manitos hermosas de nuestro Señor. Y le damos gracias a Dios por este privilegio. Entonces te invito a que vayas al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 28, en el versículo número, Hechos, capítulo número 28, versículo número 17 en adelante. El libro de los Hechos narra todo el comienzo de la iglesia del Señor, cómo vino el día de Pentecostés, cómo Dios fue formando toda su iglesia, cómo fue estableciendo su pueblo, cómo fue transformando personas, cómo fue acercando tantos corazones a Él. Y encontramos en el libro de Hechos muchas personas que, tocadas por el Señor, vinieron y quedaron rendidas a los pies del Maestro. Aún muchos que eran religiosos, muchos que estaban en muchas situaciones, ocupados de muchas actividades y alejados de Dios, fueron acercados al Señor. Muchos pecadores vinieron a un encuentro con el Señor, pero no vinieron como a cualquier tipo de encuentro con el Señor, porque así como se estaba levantando un pueblo que se estaba encontrando con el Señor,
también se estaba levantando una gran persecución. Entonces no eran tiempos fáciles para buscar al Señor, pero nosotros aprendemos de todo lo que narra el libro de Hechos, que aunque no hayan tiempos fáciles para buscar al Señor, siempre, en todo momento, tenemos la oportunidad de buscarle. Y así como en esa época habían momentos difíciles para buscar al Señor por la persecución, el evidenciar que se era creyente era levantarse muchas enemistades, tal vez era ser expulsado de una ciudad, de una casa, de un lugar. Y cuando llegamos al capítulo número 28, encontramos allí algo muy especial en el verso 17 en adelante. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Roma, y dice que en el verso 17: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. ¿Por qué estaba siendo perseguido Pablo? Por anunciar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y dice acá: pero oponiéndose los judíos, o sea, el mismo pueblo del Señor al que se le predicaba, era un pueblo muy opositor a lo que se les quería predicar. Y dice: pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Llamó a los principales judíos para explicarles y hablarles. Y dice: porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, y esta referencia a la secta es de los cristianos en ese momento, de los creyentes, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, Pablo, no tenemos nada contra usted, pero el problema es que lo que ustedes están enseñando está afectando la vida de muchas personas, y eso sí nos está preocupando. Así que queremos oír de sus propios labios qué es lo que usted predica, qué es lo que usted enseña, de qué es lo que usted habla. Y dice el verso 23: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los... Así que cuando las personas empezaron a venir a indagar qué era lo que ellos consideraban una secta, qué era lo que enseñaban, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba llegando al corazón de las personas, que estaba transformando las vidas. Y cuando vinieron a Pablo, Pablo empezó a hablarles acerca del único tema que tiene que envolver el corazón de la iglesia: Jesucristo. Y empezó a mostrarles cómo en la ley y en los profetas estaba sumergida toda la vida de el Salvador. Y dice: y algunos asentían a lo que se decía, o sea, movían la cabeza diciendo que sí, pero otros no creían. Y como no tuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente. En pocas palabras, no oyeron. Y sus ojos se han cerrado,
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. El Señor deja evidenciada una condición que hay en el corazón. Solo Dios es el que abre ¿qué? Los corazones. Y esos corazones estaban cerrados hacia el Señor. Y dice, verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos ¿qué? Oirán. Y los que estaban ahí eran los judíos. O sea, ¿cómo va a decir Pablo que nosotros que somos el pueblo de Dios estamos sordos y que los gentiles que no han sido el pueblo de Dios sí van a oír al Señor, sí van a oír al Salvador, sí van a tener una respuesta? Dice el verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él ¿qué? Venían, ¿cierto? 2 años estuvo allí en una casa y ahorita vamos a ver un poco en qué condiciones se encontraba. ¿Qué hacía Pablo esos 2 años en esa casa? Predicando el reino de ¿quién? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, dice, abiertamente y sin impedimento. Y aquí la palabra abiertamente y sin impedimento no está hablando a que no hubiera persecución, a que no hubiera obstáculos. Recuerde que en esa época aún asesinaban. Pablo había sido sacado del Señor siendo él un perseguidor de la iglesia. No sé si recuerdan que Pablo estaba presente cuando se anuncia en la Biblia el primer mártir de la iglesia, cuando cogieron y apedrearon a Esteban, porque Esteban estaba hablando a la gente acerca de ¿quién? Acerca del Señor. Y dice que Pablo tenía cartas con autorizaciones para poder perseguir a la iglesia del Señor, hasta que el Señor mismo se apareció en el camino de ¿quién? De Pablo. Y miren lo tremendo, que el Señor cuando se aparece a Pablo no le dice ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino le dice Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Pero qué hermoso que ese encuentro produjo un cambio en el corazón de aquel perseguidor de la iglesia. Pero que aunque aquel perseguidor fue sacado de allá y se convirtió en un predicador por la mano del Señor, siguieron existiendo muchos perseguidores de la iglesia. Así que la iglesia seguía siendo perseguida, seguía enfrentando obstáculos, pero dice acá que Pablo hablaba abiertamente y sin impedimento. Y esto no hablaba de los obstáculos de afuera, sino de la forma en que él enseñaba la palabra con mucha claridad. ¿Para qué? Para que la gente entendiese de qué se trata buscar a Dios, de qué se trata venir a los pies del Señor. Y es algo que encontramos muy similar hoy. Mire en qué condiciones. Si se devuelve un poquitico a Hechos 28, Pablo alquiló una casa y dice que la gente venía a él. O sea que Pablo no salía a predicar, Pablo no tenía quien fuera a invitar a gente, Pablo no tenía oportunidad de hacer campañas en un parque, Pablo no tenía la oportunidad de imprimir volantes y salir a repartirlos, no tenía la oportunidad de hacer tratados, estaba encerrado en una ¿qué? En una casa. ¿Y por qué no se podía mover de la casa? Porque aunque esa casa estaba alquilada, él allí estaba preso. Mire lo que dice el versículo número 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea que él estaba en una casa alquilada, pero ahí estaba, era como, pues ya hoy en día es como más familiar el término de casa, ¿por qué? De casa por cárcel. Pero esos 2 años que estuvo en esa casa y allá afuera estaba un soldado que lo vigilaba, y aparte de eso Pablo pues no tenía la intención, nunca leemos dentro de la palabra algún momento o algún instante donde Pablo hubiese estado planeando escaparse o estar planeando este tipo de cosas. No, durante 2 años mientras estaba ahí custodiado se dedicó a enseñar ¿qué? La palabra del Señor. Por eso le digo, no podía hacer ninguna estrategia, no podía hacer ninguna campaña, simplemente
los que estaban sedientos del Señor, el Señor se los mandaba ya para que Él les enseñara. Y Él les enseñaba con suma claridad. No ponía, o sea, no adornaba la palabra, no buscaba estratagemas de hombres, no buscaba cosas naturales para tratar de convencer a la gente, sino que les hablaba con claridad la palabra del Señor. Por eso dice, enseñando acerca del Señor, ¿qué? Jesucristo. Les hablaba abiertamente, con claridad, de qué se trata todo todo este asunto. Tenga ahí pendiente que ahorita volvemos ahí. Vaya conmigo, por favor, a Hechos, capítulo número 4, ahí atrásito. Hechos, en el capítulo número 4, versículo número 29. Porque eso nos deja ver necesariamente que en tiempos donde muchas cosas pueden querer atrapar el corazón, es Dios el que nos puede mantener firmes a su palabra y abiertos realmente a lo que Él quiere que busquemos. Porque hoy encontramos que hay un evangelio muy mezclado, ¿cierto? Hay una palabra que se llama mixtura para hablar, para formar cierto tipo de plato, o también se habla para formar cierto tipo o cierta prenda de vestir. Pero cuando el Señor habló de la vestidura de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, les dijo que no podían mezclar dos tipos de tela dentro de su vestidura, para hablar acerca de que el Señor no está buscando una iglesia que se mezcle, que aunque está en el mundo, fíjese, Pablo estaba en el mundo, estaba siendo perseguido, había obstáculos para predicar el evangelio, había gente amenazada. La gente en la época de Pablo, por hablar de Cristo, era amenazada ¿de qué? Era amenazada de muerte. Pero dice acá en el 4:29 que ellos dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿cierto? Habían llevado a Pablo y a Pedro ante un concilio y allí los querían acusar porque ellos estaban predicando. Si se devuelve ahí antecitos al versículo número 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y mire lo hermoso, a veces la gente está esperando que es que alguien puede hablar del Señor porque vaya a la universidad, porque sea muy preparado, y resulta que a veces entre más preparada es una persona, más impedimentos tiene para acercarse al Señor, porque tiene más argumentos de la razón y para entrar al mundo de la fe. Y la razón para nosotros muchas veces es un obstáculo para entrar a las cosas de la palabra del Señor, porque habrán cosas que simplemente son por fe y confianza en el Señor. El libro de Hebreos, cuando habla de la fe, dice que nosotros por la fe creemos haber sido constituido el universo. ¿Quién pudo estar con el Señor para decir sí, es que el Señor estaba haciendo y estaba obrando? No, nosotros creemos que nuestro Dios es todopoderoso y que Él, con el poder de su fuerza, hizo todo el universo y todo lo que nosotros ahora vemos. El hombre ha tratado de buscarle muchas explicaciones racionales para sacar a Dios de todo lo magnífico que Dios ha hecho. Por eso hablan de una gran explosión inicial, y que a través de esa gran explosión inicial todo se fue dando, pero es solamente la necedad. Como la razón del hombre no alcanza para entender a Dios, entonces el hombre prefiere sacar a Dios y tratar de buscar una explicación que quizás sea asimilable para sus razonamientos. Pero ¿qué ocurre con esto? Que como las cosas de Dios no se entienden con la razón, sino ¿con quién? Con el corazón. Por eso lo que Dios está buscando no es que razones todas las cosas de Dios, sino que las tengas ¿dónde? Dentro de tu corazón. No sé si se ha visto que casi siempre uno no hace lo que dice, sino uno hace lo que tiene ¿dónde? Dentro de el corazón. ¿Sí? Preséntenle a una persona a otra. No sé cómo sea hoy en día. Antes, don Eduardo alguna vez nos compartió que, por ejemplo, a una hermana de él fue el papá y la mamá la que le escogieron el esposo,
¿cierto? Porque era un trabajador de su finca y les parecía muy buen trabajador, y por ser buen trabajador lo escogieron y casaron a su hija con el Señor, ¿cierto? ¿Cómo veían los papás al Señor? Lo veían con buenas características. Si usted como papá vaya y dígale a un hijo, mire, esta es la mujer que le conviene, mire lo hermosa, mire lo juiciosa, mire cómo es en su casa, ¿sí o no? Y después de que usted le muestra todo lo bonita que es esa jovencita a su hijo, él dice, pa, pero hay un problema, a mí no me gusta, ¿sí o no? Y usted le está dando todas las razones para que le guste, pero no le gusta, ¿sí o no? En cambio hay otra que es todo lo opuesto, y uno le dice, esa no le conviene, y él dice, sí, pa, pero es que esa la tengo aquí, ¿sí o no? Entonces uno no acepta lo que le digan aquí, sino lo que tiene donde. Por eso ese es el lugar que Dios quiere ocupar dentro del corazón. Un lugar es aquí, cuando Él se mete aquí en mi corazón. No importa lo que diga todo el mundo, no importa lo que los científicos salgan y digan, no importa la teoría de Darwin de que el hombre nació del mono y después se fue transformando, ya no me importa ninguna de esas teorías. Cuando Él está aquí, yo quiero ser de Él, y quiero estar unido a Él con todo mi corazón. Y dice acá que los veían como personas que eran no preparadas, o sea, no han pasado por instituto teológico, no tienen títulos que puedan mostrar, no tienen estudio, pero todos sí decían, pero estos han estado con Jesús, son iletrados, ¿cierto? O sea, ¿de dónde hablan con tanta sabiduría? Si la sabiduría no es por cuánto lees, ni por cuánto estudias, la sabiduría es cuánto pasas de Dios. Dios es el que nos hace sabios. Dios es el... ¿Cómo hacían estos hombres para hablar con más sabiduría que los que habían estudiado tanto? Es más, mire que estuve indagando un poco acerca de la historia de Pablo y viendo la condición de Pablo como predicador, crea que hoy, a no ser que una persona estuviera buscando al Señor con todo su corazón, el predicador más aburrido le parecería Pablo, porque en algunas cosas que encuentra uno por ahí de usos y costumbres bíblicas, encontré por ejemplo que Pablo no era carismático, era más bien torpe. Es más, mire, que estos Pedro y Juan, que no estuvieron en ningún estudio ni nada, hablaban con un denuedo extraordinario, y era más torpe para hablar Pablo, que había sido de la escuela de Gamaliel, y todo eso. Es más, por ahí la Biblia narra de que un día se alargó predicando, y uno que llamaba un tico se quedó en una ventana, y seguro no le pareció atractivo lo que Pablo estaba enseñando, porque se durmió y se fue abajo, ¿cierto? Porque tal vez todo lo que Pablo compartía no lo compartía para satisfacer ningún deseo de la carne. Y hoy muchas veces la iglesia se quiere llenar de gente porque se le está ofreciendo muchas cosas que le satisfacen, son sus deseos naturales, pero no lo que trae plenitud a su vida, a su vida espiritual, porque a veces eso para la gente no es atractivo. Y a veces la iglesia ha querido mezclarlo, ame a Dios y tenga lo mejor del mundo. Eso se llama mezcla, y esa mezcla no agrada a quién, no agrada al Señor. Entonces dice en el verso número 14, damos desde el 13 otra vez. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en impidámosles hablar de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos y que, sí, mire lo hermoso, ya no hay razonamientos. Cuando hay razonamientos, hay gente que sale con unos razonamientos de la iglesia y apenas se encuentra un testigo de Jehová en la esquina, ya no sabe para dónde echar, porque está en el mundo de los razonamientos. Y mire, aquí los intimaron y ellos dijeron: no, pero es que el problema es que ninguno de los argumentos de ustedes pueden evitar que nosotros hablemos de lo que hemos experimentado en nuestra vida. Es que no estamos hablando aquí ni una doctrina, ni una enseñanza, ni estamos transmitiendo es un mensaje que le oímos a otro. No, estamos es contándole la experiencia que nuestra vida ha tenido con Dios. Y eso supera todas las cosas. Y dice, entonces ahí ahora vuelva al verso 29. Ellos llegan, le cuentan a la iglesia, a la gente lo que ha pasado, y la gente está, leamos desde el verso 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Los amenazaron y les prohibieron hablar en el nombre de ¿quién? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen ¿qué? Qué hermoso como ellos lo piden. En la versión de lenguaje actual, ese mismo versículo dice: ahora Dios, mira cómo nos han amenazado, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Qué hermoso. Fíjense lo que ellos no pidieron: ay Señor, que no nos amenacen, ay Señor, que no hayan obstáculos. No, Señor, que aunque haya todos los obstáculos, esté mi corazón tan convencido de quién tú eres, porque a veces lo que impide que nosotros expresemos a Jesús no son los obstáculos, es que muchas veces tal vez no le hemos dado el lugar en nuestro corazón. Y mire lo hermoso, dice acá: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban sin miedo, sin temor. Qué hermoso la palabra del Señor. ¿Y qué estaban respirando sobre ellos? Amenazación. ¿Cómo estaba Pablo en esa casa alquilada? Custodiado, no podía salir a hacer campañas, no podía salir a utilizar una gran cantidad de estrategias humanas, sino que en esa casa tenía que estar escondido. ¿En quién? En el Señor. Y venía la gente a escucharle a él acerca de quién, acerca de el Señor. Venían a escucharle de una manera especial. ¿Quiénes venían? Los sedientos de quién, los sedientos de el Señor. Porque aquel encarcelado allí, ¿qué más, de qué les podía predicar y de qué les podía anunciar? ¿Qué estrategias podía explicarles a todos si la única estrategia que él tenía era buscar a quién? Buscar al Señor, buscar su corazón. Y esto nos va llevando de una manera especial a qué tipo de iglesia es la que el Señor está buscando y qué tipo de hombres y mujeres son los que Dios quiere que les sirvan. Porque muchas veces el hombre anda buscando modelos, y a veces si uno no está parado y mirando al Señor, puede ser que el modelo de una congregación no case con otros modelos
Y muchas veces la gente empieza a desanimarse dentro de su caminar y dentro de su relación con el Señor. Simplemente porque a veces encontramos lugares donde abunda mucha gente y entonces nos reunimos en un lugar donde hay poquita gente y entonces pensamos que tal vez Dios pueda no estar allí, o podemos desanimarnos porque simplemente estamos viendo un modelo diferente al diferente del Señor. Y a veces queremos hacer muchas cosas para correr tras las estrategias humanas. Hay algo que yo siempre le pido al Señor. A veces uno tiene la oportunidad de visitar alguna otra congregación o alguna cosa, ¿cierto? Y a veces la tendencia que hay en el corazón humano es mirar qué hacen allá. ¡Ay, tan bonito como hacen eso! Y qué bueno que así lo hagamos en la iglesia, ¿sí o no? Y eso pudiera ser bueno. El asunto es cuando la copia que yo hice del otro lado, aquí me sacó de buscar al Señor, ¿cierto? Porque me pareció bonito, pero no busqué si eso que era bonito allá era lo que Dios quería para nosotros. ¿Dónde? Para nosotros acá. Nosotros tuvimos la particularidad de estar muchos años en una congregación y veíamos cómo cambiaba cada rato la visión, ¿cierto? Y la visión por copiar mucho del hombre y no estar mucho en el lugar secreto, ¿cierto? Entonces, de pronto el pastor fue a determinado lugar y fue a un lugar donde el que predicaba se quitaba la chaqueta y la boleaba, ¿sí? Porque en la chaqueta estaba la unción y entonces le caía la chaqueta a la gente y eso se caía un pocón de gente, ¿cierto? Cuando el pastor regresó de por allá, entonces ya saben que cada culto el pastor estaba boleando la chaqueta, ¿cierto? Después el pastor fue por allá a una conferencia del grupo de los 12 y vino y entonces puso a trabajar toda la iglesia con el grupo de los 12 y después se fue y cada vez que el pastor salía uno sabía que ese año siguiente como que cambiaba el trabajo de la iglesia. Entonces una vez un hombre le dijo algo al pastor bien tremendo, porque el pastor empezó a animar a la iglesia porque venía un X predicador a Bogotá, ¿cierto? Y le decía: pero vamos a ir todos, es que necesitamos esforzarnos, hay que conseguir el pasaje, vamos a estar 3 días porque es que ese hombre que viene tiene la unción de Dios y allí es donde va a estar la presencia de Dios, decía el pastor. Y un hombre de la iglesia se acercó y le dijo: pastor, estoy muy triste, porque entonces yo todo el tiempo que llevo aquí he perdido el tiempo, porque si la presencia de Dios está ya en Bogotá, entonces yo, ¿qué he venido a hacer aquí a esta iglesia todo este tiempo? Le dijo, y eso confrontó mucho el corazón, porque es cierto, a veces queremos poner la confianza más en los seres humanos que en Dios, y queremos correr a ver qué pasa para un lado y otro, como si tuviéramos comezón de oír, cuando tenemos el mejor lugar, el lugar que se cree. Yo les aconsejo algo con todo el corazón, mis amados hermanos. Hoy es muy peligroso confundirse con las cosas de Dios. Y es muy peligroso porque la gente ha hecho de la fuente de su información de Dios cosas extras a la palabra del Señor. Entonces uno encuentra a la gente: ay, pastor, es que en internet y no sé qué, y estoy asustado, ¿sí? Y al otro día ven otra cosa, entonces miran un mensaje en internet, abren un libro, leen una cosa y otra cosa, cuando el Señor dijo que lo que necesitábamos era que, para que no estés confundido, no estés mirando tantas cosas, empiezas a meterte con la palabra del Señor. Y yo le voy a decir algo, con todo el corazón: hay cantidad de estrategias humanas que parecen buenas, pero realmente el verdadero maestro de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Es el verdadero maestro. Y crea, uno estudia algo de teología y en teología le enseñan una cantidad de argumentos y cosas que en lo natural parecen buenas y tienen sus buenos argumentos, que uno tiene que mirar el contexto, que tiene que mirar el pretexto, que tiene que mirar, bueno, una cantidad de cosas, que el original de la palabra, que tiene que ir a buscar el griego, el hebreo, la raíz, bueno, un poco de cosas, y entonces uno puede empezar a escoger ese camino. Pero un día leí acerca de un hombre que habló mucho de Dios, ¿cierto? Se me va el nombre en este momento.
es un hombre chino. Bueno, si me acuerdo el nombre ahorita se los digo para que puedan leer en algún momento por lo menos en la partecita que les voy a contar de la biografía de él. A este hombre lo encarcelaron por 40 años en China por predicar el evangelio de el Señor. Y allí en la China estaba totalmente prohibido cualquier copia de la palabra del Señor. Entonces a este hombre le permitía que lo visitaran una vez al mes. Una vez al mes tenía visita. Y en esa vez al mes que lo visitaban, los que lo visitaban tenían que llevar muy escondido un único versículo bíblico, un único versículo. Cogían un versículo y lo mochaban, uno solo, y lo llevaban escondido. Y en la visita se lo pasaban al predicador. Y él con ese solo versículo, se iban con ese solo versículo, predicaba en la cárcel, en la mañana, al almuerzo y a la comida, durante 30 días, hasta que le trajeran dentro de 30 días otro versículo. Y él no podía leer toda la historia para saber por qué llegó a ese versículo. Dependía tanto de Dios que lo que le faltaba a la historia, Dios se la completaba y enseñaba la palabra del Señor. Entonces se da cuenta que a veces nos llenamos de demasiada estrategia humana y de poca dependencia del Señor, de que sea el verdadero maestro de mi corazón, el verdadero maestro que me enseña la palabra es el Señor. Y entonces estoy escuchando cantidad de cosas y cantidad de estrategias, y por esas estrategias dejo o empiezo a ignorar ¿a quién? Al Señor. La estructura de enseñanza bíblica que tenían los fariseos y los escribas era tan fuerte que todos quedaban encasillados en ese esquema. Y cuando vino el Señor, ¿sí?, ellos terminaron dejando por fuera ¿a quién? Por fuera al Señor, por su esquema, ¿cierto? Porque no hicieron de Dios su maestro, sino hicieron de teorías, de métodos, de costumbres. Fue lo que hicieron la razón de su aprendizaje bíblico. Miremos algunas cositas de estos hombres, por favor. Acompáñenme a estas citas que le voy a decir. Bueno, pero primero acompáñenme a estas citas de introducción. Éxodo 25. Éxodo capítulo número 25. El Señor está dando todas las instrucciones de cómo construir algo cuyo modelo estaba en el cielo, y a no ser que Dios lo mostrara era imposible que fuera hecho por quién, por el hombre, porque el tabernáculo todo era una figura de lo que es quién, Jesucristo. Entonces cuando llega al versículo número 40, el Señor, mostrándole a Moisés, dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? En el monte. Mire lo hermoso. Cada vez que Moisés iba al monte era una figura de cómo Moisés iba a tener intimidad, iba a estar a solas con quién. ¿Dónde le era mostrado a Moisés lo que había que hacer? En la intimidad, ¿sí o no? Mire la diferencia entre Moisés y Aarón. Uno encuentra que Moisés era un hombre al que Dios le dio el privilegio de permanente. Es más, Moisés pasa 40 días en la presencia del Señor y Dios lo sustentaba de un todo, ¿cierto? Ahora cantábamos al comienzo: tú eres mi respirar. Y nada más nosotros pensamos que 5 minutos sin poder tomar oxígeno es más. Yo creo que por ahí en un minuto yo creo que uno ya está. ¿Sí, no? Y mire cómo es de poderoso Dios, y de cómo es más importante Dios que el mismo oxígeno. Que Dios, aunque no hubiese oxígeno, tiene el poder de con su presencia hacer que yo siga estando vivo. Hace un tiempo, unos años, tuvimos la oportunidad de ver a un testimonio. Si de pronto alguno lo quiere ver, me dice, yo le hago una copiecita, de un hombre que en Venezuela se cayó en un avión.
¿cierto? Y en ese avión donde se cayó, todos los que habían con él se murieron. Él, donde cayó, se le partieron las piernas, se le partieron los brazos, y no solamente eso, sino que donde quedó, se voló esta tapa, se quedó sin esta tapa, ¿sí? Y dice que él, no recuerdo cuántos días duró, pero él veía cómo los otros muertos se iban como inflando y se explotaban. Se iban inflando y se explotaban. Imagínense, uno rodeado de todos esos muertos, que es solo descomposición e infección, y él allá tirado, y no se podía mover, porque dice que como se le partieron todos sus miembros, no se podía mover, ¿cierto? Se le empezó a llenar todo esto acá, como lo tenía destapado, se le llenó de pus. Y él narra que se le empezaba a chorrear, y él lo único que hacía era soplar así para que se le corriera y no se le metiera en la boca, ¿cierto? O los gusanos, ¿sí? Y en todo lo que él narra, dice que cuando lo encontraron, aparte de que tenía todo esto destapado, roto, cuando lo encontraron, no tenía una sola gota de sangre en su cuerpo. ¿Quién lo sostuvo allá? El Señor. Y él después cuando pasa a contar lo que Dios había hecho, él tiene una pierna de palo, que le tuvieron que amputar una pierna, y él muestra cómo aquí tiene todo esto, se lo pusieron como en metal y le pusieron cuero encima, y se le nota todo lo que le pasó. Y es más, dice, él narra que todos los rescatistas, y eso, ahí muestran los testimonios, cómo salió en el periódico y todo eso, narran todo eso, y dice que digamos, él estaba debajo de este árbol, y todos estos árboles de alrededor se habían llenado de chulos, ¿cierto? De chulos, pero dice que Dios había puesto como un cerco, los chulos no pasaban de cierto punto, no se le acercaban siquiera. Y dice que cuando ellos entraron los rescatistas y sacaron, inmediatamente es como si se hubiera quitado la protección que había, y todos los chulos, una vez sacaron, empezaron a caer encima de todo lo muerto que había allí. Como el Señor había puesto una protección ahí, y nadie se arrimaba a él mientras Dios lo estaba cuidando. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo el sustento de Dios es mayor que todas las cosas. Que aunque no tuviéramos oxígeno, Dios puede hacer que aún sigamos respirando sin oxígeno, porque realmente la vida no es el oxígeno, la vida es el Señor. Esa es la vida nuestra. Pero ¿de dónde tenemos que nosotros tomar? Del modelo de quién. ¿Y dónde lo aprendemos? ¿Cierto? Del Señor. ¿A dónde iba Moisés? Les decía ahora la diferencia con Aarón. De Aarón no encontramos que encontráramos a Aarón como pasando tiempos con el Señor. Aarón nos tenía como más ocupado de otras cosas. Y fíjese, Moisés subió, se demoró con el Señor, y a Aarón vinieron y le preguntaron, ¿qué le pasaría a este Moisés que no ha vuelto a aparecer? Los dioses. Como no pasaba tiempo con el Señor, ¿a dónde recurrió? ¿A cuál modelo recurrió Aarón? Al modelo que él había aprendido en Egipto. De una vez les pidió a todos arcillos, traigan las cosas que tengan, y les construyó un becerro, y ahí sí todos cantaban y danzaban alrededor del becerro, y le pusieron el nombre de Dios. Este es el Señor que nos sacó de la tierra de ¿qué? De la tierra de Egipto. ¿Por qué se torció todo el modelo y se fue en otra dirección? Porque el modelo necesitamos aprenderlo de Dios, en la presencia de ¿quién? En la presencia del Señor. ¿Dónde iba Moisés? Conforme al modelo que te fue mostrado. ¿Dónde? En el monte. En el lugar ¿qué? En el lugar secreto. ¿Sí o no? Para aprender de Dios, ¿dónde necesitamos pasar tiempo? En intimidad, en relación ¿con quién? Con Dios. De esas tengo muchas citas donde vamos a encontrar que dice lo mismo, que hicieran conforme al modelo que les fue ¿qué? Que les fue mostrado, ¿sí o no? Mostrado. Y entonces vaya ahora sí conmigo, por favor, a la siguiente cita.
Lucas capítulo número 7. Lucas capítulo número 7, en el versículo número 29. El Señor está dando un testimonio acerca de Juan el Bautista, de cómo Juan el Bautista ha sido un hombre enviado por Dios, un hombre que escuchó al Señor, y el Señor está dando testimonio acerca de esto cuando en el versículo número 29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, cuando escucharon a Juan, ¿a qué había sido Juan enviado? A preparar el camino de el Señor. Cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Entonces Juan empezó a predicarle a la gente, y la gente empezó ¿a qué? A tener una respuesta hacia ¿quién? Al Señor. Pero el Señor aquí divide en dos grupos. Dice que el pueblo y los publicanos eran considerados como muy pecadores por la clase religiosa, ¿sí? Y dice en el verso 30, mas los fariseos, la élite religiosa, y los intérpretes de signos de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados, ¿qué hicieron ellos frente al llamado al arrepentimiento? No quisieron, ¿sí o no?, venir a los pies del Señor. No quisieron correr a sus brazos. Los pecadores que no estaban llenos de religión corrían a la invitación. Por eso el Señor dijo una frase que parecía ofensiva, pero ofensiva era para la dureza del corazón. Porque dice el Señor que los ladrones y las prostitutas iban adelante que el sumo sacerdote y el Sanedrín, entrando al reino de los cielos, y que a uno que mantiene predicando del Señor y a uno que está en un prostíbulo, el Señor diga que esa que estaba en un prostíbulo se apropió de las cosas del Señor antes de uno que todos los días estaba leyendo la Biblia, ¿cierto? Es una confrontación muy fuerte al corazón respecto de dónde está mi corazón cada vez que yo voy a escudriñar la palabra, si realmente estoy buscando o no estoy buscando al Señor. Frente al llamado al arrepentimiento, ¿qué hicieron los escribas y los fariseos? No se quisieron bautizar. Vaya ahí conmigo adelantico a Mateo capítulo 23. Vaya atrásito, Mateo capítulo número 23, versículo número 1. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. ¿Cuántos sabían de la Biblia? ¿Cuántos sabían de Dios? ¿Sí? Y hoy encontramos que hay mucho conocimiento en la gente de la Biblia, poco conocimiento en los corazones de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, la gente, porque es que el arrepentimiento es volverme a Dios, venir a caer postrado delante de Él, reconociendo que es que mi vida tiene una gran necesidad de Él, que sin Él realmente yo soy muerto, ¿cierto? Pero cuando el Señor empezó a hablar de los ciegos, los fariseos sacaron pecho diciendo que ellos veían, ¿sí? Que ellos veían, tenían a Jesús enfrente y ellos aseveraban ver, y el Señor dice: no, pero están ciegos, no ven, ¿sí o no? Por cuanto ustedes dicen ver, mayor pecado tienen dentro de sus corazones. ¿Dónde se sentaban? En la cátedra de ¿quién? En la cátedra de Moisés. Sabían decir cosas correctas, sabían dar tal vez enseñanzas correctas, pero dice verso número 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no ¿qué? Dicen y no hacen. ¿Cómo estaba realmente el corazón de estos hombres? ¿Cómo estaba el corazón de ellos?
¿Sí o no? Muy pegados, celosos con cantidad de cosas, pero no entregados ¿a quién? Pero no entregados al Señor. ¿Sí o no? Miren, a veces nosotros tenemos esquemas tan religiosos que una de las cosas que le pedimos al Señor es: Señor, tenemos un modelo de la reunión, que oramos, cantamos y predicamos la palabra. Señor, si un día quiere que todo esto sea diferente, hazlo sensible, Señor, porque tal vez mi modelo puede apagar lo que tú quieres hacer en el Espíritu. El asunto, alguna vez hicimos un cambio de modelo en la reunión y el asunto es que de una vez el corazón del hombre se enoja. ¿Sí o no? Se enoja cuando nos salimos del esquema humano para dejarnos llevar por quién, por llevarlo del Señor. ¿Cierto? Un día comenzamos la reunión sin haber hecho alabanza y después unos hermanos me llamaron y dijeron: pastor, no entendí nada de la palabra. ¿Y por qué, mi amado hermano? Dijo: no, porque es que lo prepara uno es para la palabra, es la alabanza. Si en la iglesia no hay alabanza, entonces uno no está preparado para recibir la palabra. ¿Sí? ¿Para dónde dice eso en la palabra? Eso dice en nuestro esquema. Nuestro esquema dice que tiene que ser ese orden. Si no está ese orden, se me cayó el esquema, entonces yo ya tomé otra actitud y estoy enojado porque me cambiaron el esquema. Me cambiaron. Y así eran de celosos con los esquemas. ¿Quiénes? Los fariseos. Celosos. No eran los primeros que se enojaban porque el día sábado el Señor Jesús, siendo el Dios del cielo y de la tierra y siendo el Señor del sábado, sanaba y se disgustaban. Se enojaban con el Señor porque su esquema estaba tan rígido, ¿cierto?, que no les permitía a ellos ver lo que Dios quería. Es más, mire la diferencia con una persona que busca al Señor. No quiere decir eso que nos volvamos desordenados en lo que hacemos, pero cuando hay hambre de Dios, todas las cosas cambian. David no era un sacerdote, por lo tanto no le era permitido hacer cosas de sacerdote. Y un día llegaron con hambre y se comieron los panes. ¿Sí o no? Eso era para que hubieran muerto con eso. ¿Sí o no? Cuando uno entra con el esquema religioso. ¿Sí o no? Con el esquema religioso. Alguna vez alguien nos compartió lo siguiente que pasó. Fueron a una finca, estaban en un tiempo de buscar al Señor, y el Señor puso en el corazón que celebraran la Santa Cena. Y con lo que tenían para celebrar la Santa Cena, no alcanzaba sino para la mitad. La esposa del pastor se arrimó al pastor y dijo: pastor, no se puede celebrar la Santa Cena, no hay nada. Lo que hay no alcanza, y si lo hacemos más poquito, no alcanza y no va a valer. ¿Qué hacemos? Lo único que hay allá adentro son yogur y galletas ducales. El pastor la miró y dijo: no, prepara el resto de la cena con yogur y galletas ducales. ¿Sí o no? ¿Qué tan bíblico es eso? Pero escuchen, salieron y todos estaban tanto buscando al Señor que le pasaron su vasito con yogur y galletas, y dice que mientras estaban tomando el yogur y las galletas, Dios les abrió el cielo y empezaron a ver al Señor. Ese día Dios les abrió el cielo en ese lugar y empezaron a ver al Señor. Empezaron a adorar al Señor como a las 2 de la tarde, eran como las 4 de la mañana, no quería nadie irse de ahí. ¿Se salió del qué? ¿Sí o no? No había para hacer, y Dios en ese momento, cuando había disposición en el corazón, ¿cuántos han tomado lo correcto? El jugo bien hechecito de uva y el pan correcto y no han visto nada? Y aquellos tomaron yogur y galletas ducales y vieron la gloria del Señor. Toda la obra de la cruz cambió para ellos cuando le abrió el Señor el corazón, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a eso y pedirle como iglesia al Señor: Señor, sácanos de nuestros esquemas, sácanos de nuestros horarios, Señor, que nosotros no lleguemos y tenemos un horario y apenas uno mira el reloj y se pasó el horario, entonces ya estamos disgustados. No, Señor, ayúdanos a estar tan dispuestos que pase lo que tú quieres, que pase lo que tú desees, Señor, y va a ser algo diferente y vamos a disfrutar al Señor de una manera diferente. Pero estos no querían arrepentirse, y aparte de eso, su esquema era tan rígido que no les permitía realmente palpar a quién, palpar
al Señor. Vaya entonces conmigo allá. Ahora sí a Juan 18, 28. Juan, en el capítulo 18, versículo número 28. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, uno de los sumos sacerdotes que había en esa época. Y dice, al pretorio, era de mañana. ¿A dónde dejaron a Jesús? ¿En dónde dejaron a Jesús? En el pretorio. Y ellos no entraron ¿en dónde? Para no... ¿Y quién era el que estaba ahí? Mire el esquema religioso. ¿Y por qué no se iban a contaminar? Ahí dice, porque después iban a ir a celebrar la ¿qué? Imagínense, él es la Pascua. Pero el esquema religioso de ellos era más importante ir bien vestidos y cumplir un poco de leyes religiosas que de verdad tener su corazón puesto. Hace poquito le había compartido esto. Imagínense, uno decir, no me le arrimo a Jesús para no contaminarme, para ir a adorar al Señor Jesús. Eso sí es un desvarío, una persona totalmente desorientada dentro de su camino. Pero ¿qué los tenía así tan metidos en eso? ¿Su esquema qué? Su esquema religioso, ¿cierto? Su esquema religioso. Entonces, ¿qué esquema religioso tenía el apóstol Pablo en la casa que arrendó? ¿A quién le iba a copiar? ¿Sí o no? ¿De quién dependía? Dependía del Señor. ¿A qué nos está llamando el Señor? Dios no nos está llamando a que seamos copia de otros. Dios nos está llamando a que seamos reflejo de Él. Reflejo de Él. Ni a que repitamos lo que ha pasado. Porque cuando el hombre coge un método y empieza a insistir con el método, ese método que en determinado momento fue algo que Dios quiso hacer, después se puede convertir en algo que obstaculiza la búsqueda del Señor. A Israel le pasó. Ellos habían empezado a manifestar su rebeldía hacia el Señor. Y dice que por causa de esa actitud de ellos, el Señor mandó serpientes ardientes que mordían a la gente y morían rápidamente. Ellos vinieron a Moisés y le dijeron, Moisés, ¿qué hacemos? Clame a Dios que nos perdone. Cuando Moisés clama al Señor, el Señor le dice a Moisés que se levante una serpiente de bronce, que la ponga en medio del campamento, que él se quede en su tienda y que todo el que sea mordido salga y mire la serpiente. ¿Sí o no? Para ese instante fue lo que Dios ¿qué? Dirigió. Pero el hombre no miró a Dios para darse cuenta qué era lo que era la indicación de Dios, y que cuando se dejaron dirigir por Dios fue donde su vida cambió. Y dice que pasaron muchos años y se levantó un rey que tuvo que tumbar esa serpiente de bronce porque la habían vuelto un lugar de adoración. Aquello que en un momento fue algo que Dios les mostró, ellos lo dejaron como un método establecido, y ese método se convirtió en algo aborrecible aquí al Señor, porque dejaron de escuchar al Señor e hicieron más importante el esquema dentro de sus vidas y dentro de su caminar, que son cosas que Dios quiere quebrantar en nosotros. ¿Dónde se van a quebrantar? Cuando voy al lugar secreto y Dios me empieza a dejarlo a ver aquí. Mire lo hermoso. Todo un concepto que tenía el apóstol Pablo de lo religioso, cuando se encontró con Jesús se le desboronó. Se le desboronó por completo. Porque él dice, si antes había conocido a Jesús en la carne, cuando lo encontré a él no se parecía nada a lo que yo me imaginaba, a lo que yo pensaba, a lo que yo percibía. Cuando me encontré con él fue espléndido. Y cuando se encontró con él fue cuando él en su corazón dijo, voy a desechar todo. Y todo lo tengo por basura. O sea, todo eso ha sido simplemente un cúmulo de cosas que no sirven
para nada, de información que no me lleva a ninguna parte. Y empezó a relacionarse con quién. Por eso cada vez que Pablo le hablaba a la gente, ¿de qué le hablaba? ¿De qué le hablaba? De Cristo. Porque su anhelo era que la gente se encontrara con lo que él se había encontrado. Por eso el apóstol Pablo, alguien decía que si Pablo hubiese predicado en este tiempo, sería un arruinado. Porque ¿qué tenía Pablo? Muéstrame qué tenía Pablo, decía un pastor. ¿Qué tenía? A Pablo le faltó visión. Y más bien, ese predicador estaba haciendo no una descripción de Pablo, sino de él mismo. Porque si él viera lo que estaba viendo Pablo, estaría postrado delante del Señor. Pero no está viendo, está movido por las ambiciones de su corazón. Movido por la fama que nos puede ofrecer esta tierra. Y tanto daño que hacen las riquezas al corazón de quién. Al corazón del hombre. Pero si hubiera visto realmente a Pablo, se ha dado cuenta que a Pablo no quería acumular nada donde, nada acá. Sino, mire, tan perverso es mucho de lo que se hace hoy, que cuál es el afán de muchos hoy en día, acumular y acumular. ¿Sí? El afán de muchos pastores hoy es que acumular. ¿Sí? El afán de Pablo era acumular, pero de Cristo dentro de su corazón. Pablo veía que si él acumulaba algo, eso le estorbaba. Era en su relación, no quería estar apegado a nada, solamente estar apegado a quién, apegado al Señor. Pero eso no solamente para los que predican, es también para nosotros, para todos nosotros, porque a qué podemos estar apegados, y por pegarnos a eso empezamos a soltar a quién. Al soltar al Señor. No hay gente llorando por tal, mi casita, no. ¿Y por qué no lo vemos así llorando por el Señor? ¿Sí o no? Les duelen tantas cosas. No, que Dios nos dé la gracia de que lo que nos duela es estar vacíos de Dios. De que lo que nos duela es esa ausencia del Señor dentro del corazón. Porque Él es todo para nosotros. Él es todo para nuestras vidas. Por eso, este tipo de predicaciones no son populares. ¿Sí o no? Porque la gente viene y después de escuchar así dice, bueno, y aparte de Cristo, ¿qué más hay? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Va un momentico conmigo a Ageo. Ageo, sí, por favor. ¿Qué hay para mí? Después de que tienes a Cristo, ya lo tienes todo. No quieres nada más. ¿Sí o no? Mire, tan hermoso es encontrarse con Cristo, que después de que empieces a ver a Cristo, lo que menos te interesa es si en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. Eso es lo que menos te interesa. No sé, yo no quiero ir al cielo para ver eso, yo quiero ir al cielo para ver a quién. Para ver al Señor, ¿sí o no? Pero si yo estoy aquí en la tierra y quiero ver es aquí en la tierra calles de oro, ¿en qué dirección vamos a ir? Ageo muestra aquí, dice, verso número 2, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿y a cuál pueblo le está hablando? A su pueblo. No ha llegado aún tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea. ¿Cuál es la casa del Señor en este tiempo? Nosotros, ¿sí o no? Y ellos pensaban, no es tiempo todavía de que mi vida esté preparada ¿para quién? Para Dios. Entonces dice, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está qué? ¿Cómo estaban viviendo ellos? Estaban viviendo, es que hay para mí. Pero ellos no estaban pensando que este lugar es el que tiene que ser preparado para quién. Y hay una iglesia que está caminando así, pensando es en tener lo mejor, pero no tener el mejor corazón. ¿Es para quién? Para el Señor, ¿cierto? Porque si no estaría clamando, porque ese corazón no puede ser hecho por manos humanas, es un corazón que solamente Dios puede, ¿qué? Que solamente
Dios puede edificar. Dice acá, es para vosotros tiempo de habitar, ¿con qué? Con vuestras casas, ¿cómo? Artesonadas. ¿Sí? Hoy encontramos una iglesia no con los ojos puestos en Jesús, sino con los ojos puestos en cómo mejorar y prosperar en su propia vida. Esa es la iglesia que hoy encontramos, buscando cómo mejorar y prosperar en su propia vida, ¿cierto? ¿Y de qué le sirve al hombre? Que gane el mundo entero si se pierde su alma. ¿Qué estaba dedicado Pablo allí? Él no estaba buscando quién copiara estrategias ni a quién copiar. Él estaba buscando era más de Dios, y que a los que les pudiera compartir, ¿cierto?, en ellos estuviera el anhelo de seguir buscando más de quién, más del Señor. Mire cómo esa iglesia tenía un fuego tan especial en su corazón. Señor, aunque hayan todos los obstáculos, que no nos dé miedo hablar de ti. Y si eso cuesta que nos exilie, Señor, que no nos dé temor, que nos dé... ¿Dónde tenía esa iglesia en sus comienzos puesto su corazón? En el Señor. ¿Por qué causa desmayaba? Por ninguna causa. Ahora, ¿por qué Pablo no desmayó 2 años allá? Si uno no podía salir a dar vueltas al parque, no podía salir a reuniones sociales, no podía ir a La Rochela, no podía ir a Pereira, no podía ir a ninguna parte. Ahí estaba, ¿sí o no? ¿Por qué Pablo no está quejándose ahí? Mire, yo 2 años encerrado, que yo entregándole al Señor y nunca pude salir a pasear, ni siquiera allá a chinchinar. ¿Está así? No. Pasó 2 años en que tal vez lo único que podía abrir de sus casas era sus ventanas, y las abría con el deseo de contemplar el cielo y decir: Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, toda la plenitud de Pablo donde estaba. Esa sí es una iglesia que empieza a ir en otra dirección, ¿sí o no? Que claro, aquí en la tierra va caminando con sus pies aquí, pero ¿dónde está su corazón? Allá arriba, en el cielo, allá arriba con el Señor. Qué hermoso. Y ese es el pueblo que Dios está formando en nosotros. Y mientras Dios va formando todo eso, tranquilo, que igual Dios es fiel y tiene cuidado de nosotros. Él sacó a Israel del desierto para llevarlo a la tierra prometida, lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, pero en todo el tránsito que tuvieron por el desierto, Dios cuidó de ellos. Dios cuidó de ellos. ¿Y qué buscó Dios en todo ese tránsito? Que lo miraran a Él. Ahí se puso a la vista de todos una nube, de noche una columna de fuego, a vista de todos. Es más, y Dios se hacía tan real para Israel que cuando Moisés entraba al tabernáculo, Israel, que estaba en todo su campamento alrededor, veía cómo la nube se posaba y descendía, como la presencia de Dios bajaba a encontrarse con él, y todos lo veían. Pero ellos se paraban y decían: pero queremos ese Egipto, con el Señor ahí en sus narices. Y así hay una iglesia hoy en día. Viene y alaba al Señor, quiere ver la gloria de Dios descender, pero apenas cruzan las puertas de edad dice: no, pero yo soy de Egipto, y yo quiero vivir con los gustos de Egipto, y quiero vestirme con la moda de Egipto, y quiero hablar como habla Egipto, y quiero tener las ambiciones de Egipto, pero a los 8 días vuelve y dice: pero quiero otro poquito de Dios. Y así jamás va a ser transformado, jamás va a ser transformado. Mientras que la palabra de Dios da testimonio de Josué y Caleb, que dice que en ellos había algo diferente. Ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida. Vinieron y animaron al pueblo y le decían: no, si Dios tiene el propósito de introducirnos a la tierra prometida, Él lo va a hacer, pero miremoslo a Él. Y se levantaron todos a apedrearlos. Después a ellos les correspondió quedarse 40 años en el desierto por culpa de otros. Pero esos 40 años no se dedicaron a renegar: mire, si ellos no la hubieran embarrado, yo no estaría aquí, porque a veces son los argumentos nuestros. Sino que esos 40 años uno empieza a leer que Moisés entraba al tabernáculo, y a la entrada del tabernáculo ahí estaba Josué buscando a quién, buscando al Señor. ¿Se estaba quejando Josué por los 40 años de desierto? No, él encontró, como dijo Moisés: Señor, es que lo mejor para nosotros es tu presencia. Así que si tu presencia no va a ir con nosotros, es mejor este desierto contigo
que donde haya abundancia de todo y tú no estés presente, Señor. No nos conformamos con que nos envíes con una, no, te queremos es a ti, que anhelo. Y esa es la iglesia que Dios está despertando. No va a ser numerosa, pero va a ser una iglesia del corazón de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, cuán agradecidos estamos en esta hermosa mañana, Señor, por darnos el privilegio de estar en tus manos, de estar en tu presencia, de venir en esta mañana, Señor, a poner todo nuestro corazón